Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9, profeta Isaías capítulo 9. Estamos en esta pequeña serie de sermones navideños en diciembre que se llama Él vino por nosotros. Y si usted quiere explicarle a alguien qué significa la Navidad, por qué los cristianos están celebrando la Navidad, esa es una frase que puede resumir todo eso. Porque Él vino por nosotros, porque Dios vino por nosotros y la forma en la que Él vino es increíble, es milagrosa. Él se hizo hombre, nació de una virgen en un pesebre por nosotros, vino a rescatarnos de nuestros pecados. El día de hoy vamos a estar yendo a través de unos versículos en el capítulo 9 de Isaías. Y estos versículos dicen así, versículo 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7 dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No siempre vas a estar en oscuridad, le dice a ese que ha estado siempre en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Un poco difícil de entender, pero ahorita vamos a estar tratando de entender el contexto. Pues al fin, ¿qué va a hacer Dios con esta tierra? Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Esa es la palabra de Dios. Yo te invito a que tú mantengas abierta tu Biblia. Aunque no hayas traído una Biblia, aunque sea en tu teléfono, aunque tú vayas viendo el texto bíblico mientras vamos a través de este mensaje. Vamos a orar que el Señor nos ayude a, primeramente, entender su palabra.
Muchas veces no es sencilla, quizá no es fácil a veces entender las profecías de Isaías. Pero más que todo, yo te invito a orar que el Señor te ayude a celebrar de todo corazón el favor que Él ha mostrado hacia ti en Cristo. A celebrar a Jesucristo, a celebrar la bendición que es conocerle y creer en Él. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, usa este pequeño tiempo. Usa este espacio. Usa este texto. Y úsame a mí, Señor, para proclamar la hermosura, la gloria de Jesucristo. Y que podamos gozarnos en nuestros corazones, en nuestro Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si yo podría resumir este texto en una palabra de ánimo, en una aplicación, sería esto: alégrate en la luz del Rey y su reino. Alégrate en la luz del Rey y su reino. Si ven cómo comienzan estos versículos, se contrasta mucho la oscuridad y la luz. El pueblo habitaba en oscuridad, vio gran luz. Y ves el versículo 2 y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y vamos a estar profundizando en esto, pero hay dos cosas que se destacan en todo este texto. Y es la luz del Rey mismo y de su reino. Y es algo que tú, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente, si tú has puesto tu corazón en Él, es algo que yo te invito hoy a celebrar. Y yo sé que quizá muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles o desafíos o situaciones tristes o desánimos. Aún más, si estás pasando por eso, te invito a celebrar. A que cambie tu corazón el día de hoy y te regocijes, no en que tus circunstancias ahorita son mejores o algo, sino en Cristo. Algo que es interesante sobre este tema de la luz es que nadie realmente aprecia la luz hasta que se encuentra en oscuridad. ¿Sí o no? Yo vengo de Venezuela. No hay luz la mayoría del tiempo. Hay apagones todo el tiempo y uno aprecia la luz. Dice: llegó la luz, hay luz. Y hay que hacer de todo rápido mientras que hay. Pero en otro sentido también, solo aquellas personas que incluso emocionalmente, si lo usas como metáfora, han pasado realmente por tinieblas, pueden alegrarse y celebrar la llegada de la luz. La semana pasada estuvimos viendo este salmo, ¿no? El Salmo 130, cómo comparaba la esperanza de que Cristo venía, de que Dios venía a rescatarnos, con un vigilante que espera la mañana. ¿Y por qué celebra la luz del sol? Para la mayoría dice: ya salió el sol, tengo que ir a trabajar. Para él era una celebración. ¿Por qué? Porque era alguien que había estado en tinieblas por tanto tiempo. Usualmente no celebramos la importancia de la luz a menos que nos pongamos a reflexionar profundamente en la importancia que tiene. Y yo recuerdo haberme puesto a reflexionar en este tema de la luz física, la luz del día a día. Hace bastante tiempo, hace casi 10 años, llegué a este país y primera vez que iba a pasar Navidad acá. Y yo vivía en Texas, en la frontera de Texas, y me invitaron a pasar Navidad en South Dakota. Eso es casi lo más norte
Lo más norte ya es North Dakota y ya después ya se acabó el país. Y tuve que irme en bus, bueno, con tickets de bus, pero fueron como 8 buses. Fueron 3 días de estar en bus, cambiando de buses hasta llegar allá. No tenía teléfono, no tenía dinero, no tenía nada. Tenía un pequeño MP3 con música y lo que hacía era ver los paisajes, ¿no? Por horas y horas y horas y horas y horas. Y escribir y leer la Biblia, y me ponía a escuchar música y reflexionar. Y me ponía a ver todo el paisaje. Primera vez en mi vida que podía viajar de una manera extendida y solo. Y yo me ponía a pensar, toda esta belleza que estoy viendo, los cambios de terreno, las cosas distintas que hay, las diferentes plantas, las puestas de sol, todo esto sería imposible de apreciar si no existiera la luz del sol. Imagínate que en un momento dejara de existir la luz. Y te pones a meditar en esto profundamente. No sabrías cómo se ve tu propia cara. No sabrías cómo se ve la cara de tu pareja o de tus hijos o de tus amigos o de tus familiares, de tus padres. No sabrías de qué color es tu piel, no sabrías qué son las puestas de sol o las flores o los animales. No podrías distinguir nada. Pero porque hay luz, podemos ver todas estas cosas y distinguirlas y apreciarlas y evitar el peligro también. La luz es algo extremadamente importante. Estoy hablando de la creación, de algo físico, de algo del día a día que Dios ha creado y que solamente meditar en esta parte de la creación que es luz te enseña tanto del Señor. Y es un lenguaje que Él ha creado para ayudarnos a entender pasajes como estos, para comunicar a nosotros, a veces por metáforas, que entendamos qué significa que su luz ha brillado en nuestra oscuridad. El mundo sin Cristo es un mundo lleno de oscuridad. Es un mundo donde no hay luz, espiritualmente hablando. Y cuando Cristo vino, ese día que Él nació, ese día que los ángeles cantaron, ese día que los pastores lo vieron, ese día la luz llegó al mundo. Y ahora todo se ve distinto espiritualmente. Mi oración es que en este mensaje tú puedas ser motivado, impulsado a la adoración. Que esos versículos sean una guía para tu corazón, para celebrar a Cristo y su obra redentora y su reino. En Isaías 9, del 1 al 10, estaremos aprendiendo 2 lecciones, 2 puntos, que nos ayudarán a celebrar a Jesús. Primero, vamos a meditar en la luz del Rey. Y segundo, en la luz de su reino. Perdón, al revés. Primero vamos a celebrar la luz de su reino, porque ese es en el texto, cómo va este orden. Los primeros versículos está hablando de cómo se ve, cómo es esta luz del reino de Dios entre nosotros. Y luego vamos a enfocarnos en el versículo 6 para celebrar la luz del Rey. Vamos a comenzar. Primer punto, alégrate en la luz de tu nuevo reino.
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, dice el texto bíblico. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente la tocaron la primera vez a Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El profeta está hablando de algo muy específico, de unas tribus, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Zabulón y Neftalí, estaban básicamente al borde del norte del territorio de la tierra prometida de Israel. Después de estas tribus venían las tierras paganas, las naciones gentiles, y ellos estaban en esta área que es Galilea. Ahí vino el juicio de Dios a través del imperio de Asiria, y vino gran oscuridad en el sentido de que vino gran desolación y destrucción. Dios estaba juzgando a su pueblo. Pero el profeta, ya después de hablar por capítulos del juicio de Dios, dice que no siempre habrá oscuridad en esa área. Y ojo, todo fue destruido, o sea, toda la tierra prometida realmente, todas las tribus. ¿Por qué se está enfocando en esas dos tribus? Porque Él quiere dar un mensaje en qué es lo que va a pasar después. No porque son únicos en sufrir, todas las tribus sufrieron, sino porque al ser tan poco centrales, tan poco importantes, dice que la luz va a venir y va a venir a esa zona. Lo más natural para un judío era esperar que dijera que iba a venir y iba a comenzar ¿por dónde? Por Jerusalén. Pero comienza por este lado, que es un lado con muy poca reputación, a los bordes de las naciones gentiles. Por el camino del mar, dice, al final llegará la gloria, llenará de gloria el camino del mar. Es esa área donde estaba el mar de Galilea. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mateo 4, 12 al 17. Jesús pasa por ahí. Y miren lo que dice el evangelista en Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y se volvió a Galilea. Y dentro de Galilea es un área grande. Está ahí Nazaret, Capernaum, y están estas otras tribus. Y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Eso es lo que dice Mateo 4:12. Otra vez, camino del mar, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Medita en la historia triste, dolorosa, difícil de esta región. Y el profeta dice, 700 años antes de que viniera Cristo. Dice, no siempre van a sufrir, no siempre van a tener oscuridad, no siempre van a estar tristes. ¿Por qué? Porque verán la gloria del Rey venir aquí y de su reino. Y Jesús vino. Y así como los israelitas, nosotros también
fuimos llamados de las tinieblas a la luz de su reino. Antes vivíamos en tinieblas y éramos paganos. Ahora tenemos un nuevo reino. Te invito a gozarte y a celebrar que tú eres parte de ese nuevo reino. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, hablando de ustedes, de la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Lo que experimentó Zabulón y Neftalí, nosotros lo hemos experimentado y aún más. Venir de las tinieblas, experimentar la luz del Rey y su reino, de Dios y el reino de los cielos, viniendo en Cristo. Y la pregunta, después de entender ese contexto del versículo 1, es cómo se ve ese reino. ¿Cómo se ve ese reino? Y yo quiero que nos hagamos esta pregunta mientras nosotros vamos estudiando esos versículos y quizá vas tomando notas, porque lamentablemente, hermanos, muy pocos de nosotros han meditado en lo que significa ser parte del reino de Dios ahora. Decimos, yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Cristo, yo pasé de las tinieblas a la luz. ¿Y cuáles son las luz? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué características tiene ese reino? Bueno, primero, dice que es un reino de luz. Versículo 2, un reino de luz. ¿Cómo se ve el reino? Es un reino de luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora yo quiero que tú veas todas estas luces. Y cuando vas a la calle ves tantas luces en Navidad, tantas decoraciones con luces, y tú te preguntes, ¿por qué hay tantas luces? Bueno, por muchas razones, pero yo quiero que tú las uses para recordar ese pasaje, que nos recuerdan esta verdad de que la luz representa el favor de Dios brillando sobre nosotros. Eso es lo que representa la luz. Cuando los salmistas dicen en el Antiguo Testamento que tu rostro brille sobre nosotros, ¿de qué está hablando el salmista? Están hablando del favor de Dios sobre ellos. A veces se ha usado esa frase, ¿no? Para las personas que necesitan un poco de sol. Dice que van a darse un baño de sol, ¿no? Un baño de... Es como esto, ¿no? Es como darse este baño de luz, del favor de Dios. Y que tú cada día te des cuenta, la luz ha resplandecido sobre ti y tú estabas en tinieblas. Y eso es increíble. Segundo, no solo es un reino de luz, es un reino de alegría. Mira el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. Otra vez está describiendo el reino de Dios que ha llegado aquí a la tierra de Neftalí y Zabulón, a Jesucristo cuando llegaba caminando y predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Está predicando a Cristo viniendo. Y dice que Él viene y trae un reino de alegría. Aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Otra vez, esto de la siega es para una cultura y una época que era extremadamente dependiente de la agricultura. Y que cuando ya por fin venía esa época de recoger todos esos frutos y poder venderlos, ese es el momento
de más gozo, porque es ahí donde vas a ver tu salario. Yo tengo familiares agrícolas, es interesante. La forma en la que ellos viven no es como nosotros, no es que le pagan cada quincena. Es una vez al año. Pero cuando le pagan, le pagan. ¿Por qué? Porque tienen que ver los frutos y la venta de ese año. Y todo eso es lo que van a ganar ese año. Y ese es el gozo. El gozo que se aumentó, dice, como aquellos que se alegran en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. Cuando ha habido victoria y ahora tenemos todos estos tesoros. Ahora, yo quiero decirte algo, que pienses en esto. Quizá tú me dices, yo no soy una persona que naturalmente está alegre. Quizá tú dices, yo soy una persona que es quizá más seria, quizá un poco más triste. Quizá me cuesta mucho más sonreír. Déjame decirte algo, tu Dios es tan generoso y te colma de tantas bendiciones con su favor y su reino, que aunque sea la persona que menos te ríes, con toda su generosidad y su bendición y su amor, Él te va a hacer sonreír. Él te va a sacar una sonrisa. Él te va a alegrar y tú vas a adorar. No importa quién seas, no importa qué personalidad tienes, se aumenta la alegría en su reino. Tercero, no solo es un reino de luz, no solo es un reino de alegría, es un reino de victoria. Dice versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Nosotros, afortunadamente, mejor dicho, nosotros afortunadamente no vemos la importancia de las metáforas que está usando aquí el profeta. Por cierto, las profecías siempre contienen este estilo de poesía, este estilo poético en ellos. Si tú vas a entender o vas a estudiar las profecías en la Biblia, casi siempre vas a tener que estudiarlas como poesía. Ellos están armando este arte, esta forma artística de comunicar el mensaje. Y mira las diferentes metáforas que está utilizando. Quebraste su pesado yugo. ¿Ok? Hay un yugo ahí. La vara de su hombro. ¿Ok? El cetro de su opresor. Como en el día de Madián. ¿A qué se refiere? Como les dije, afortunadamente nosotros no vemos la importancia de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos sido esclavizados nunca. Qué bueno. Físicamente no han puesto un yugo sobre nosotros para hacer labor manual para un opresor que despiadadamente nos abusa. Pero ellos sí. Y nosotros quizá en otro sentido podemos entenderlo. Porque los únicos opresores que hay o enemigos que hay no son aquellos que esclavizan. La palabra de Dios nos dice que Satanás es un enemigo. Nos dice que nuestros pecados son nuestros enemigos. Y que el Señor vence todos nuestros enemigos. Pero el reino de Dios es un reino de victoria, un reino que produce libertad. En ese reino no hay opresores, no hay enemigos, solamente hay el Salvador y tus hermanos liberados. En ese reino de Cristo disfrutamos de la victoria de nuestro Salvador, la que Él obtuvo en la cruz por nosotros. Y nos comunica mediante el Espíritu Santo esta victoria de manera incremental. Cada vez más y más experimentamos lo que es su victoria.
Él la comparte con nosotros y dice que nosotros somos su cuerpo. Esa victoria de Cristo en el texto es ilustrada con el día de Madián. Está hablando de la victoria de Gedeón en Jueces, en que Gedeón fue un hombre, si no conoces a Gedeón, te lo resumo, es un hombre que no se ve como alguien extremadamente fuerte o valiente, sino simplemente un hombre que Dios llama a liberar a Israel de sus opresores, de sus enemigos, a liderar a ellos en batalla. Y la verdad, su carácter se ve como una persona que duda, que es débil quizá, pero hay algo interesante en ese mensaje de Gedeón, en esa historia, en Jueces. Es que Dios intencionalmente a Gedeón, que ya de por sí es débil, lo hace cada vez más y más débil. Y le dice, mira, aquí hay un montón de gente del ejército, miles y miles de personas en Israel para atacar y vencer a los enemigos. Y Dios dice, no, quítale la mitad. Y después quítale más hasta que le deja solamente con 300. Y cuando él va a atacar a los enemigos, ni siquiera es que Dios le provee estas armas especiales para poder decir, bueno, con 300, pero con estas armas especiales vamos a vencer a todos. No. Les da una trompeta y unos frascos, unos cántaros que se llaman, ¿no? Para romperlos en el piso y tocar trompeta y gritar. Y dice, ¿y esto cómo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios hace esto intencionalmente? Y Dios dice, para que sea claro para todos, de que yo soy el que he peleado por ustedes, yo soy el que ha obtenido victoria para Israel, de que es imposible que ustedes hayan hecho nada, de que te voy a hacer más débil y débil y débil, para que sea claro, solamente fue Dios. Al final llegan en la noche, Dios dice que se repartan por diferentes lugares, al mismo tiempo tocan trompeta, rompen sus vasijas, gritan, y confundidos sus enemigos y con gran temor empiezan a matarse unos a otros y vencieron. Gedeón no hizo nada más que creer que Dios pelearía por él. Y eso es una gran metáfora para la dinámica del reino de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a obtener de su victoria? ¿Cómo vamos a disfrutar de su victoria? Creyendo por fe que Él pelea por nosotros y Él es nuestro Salvador. Él es el suficiente Salvador. Él es el victorioso y nosotros nos gozamos en eso. Y así es su reino. Su reino es un reino de luz, es un reino de alegría, es un reino de victoria y también es un reino de paz. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemados, pasto del fuego. ¿Qué significa esto? Otra vez esta expresión poética. Bueno, calzado, zapatos, ¿verdad? De guerra. No ibas a pelear con cualquier zapato, tenías que tener unos para pelear. Probablemente bastante costosos, bastante especiales. Bueno, dice que ese calzado que lleva el guerrero, junto con otros mantos, esos serán quemados. Y si tú eres el dueño de uno de esos calzados y de eso tú entiendes, espérate, si yo los quemo y después los necesito, ¿cómo voy a obtenerlos de nuevo? Bueno, ese es el punto. ¿Cuál es el punto? Ya no lo vas a necesitar jamás. ¿Por qué? Porque hay paz. Y hay una paz que jamás va a ser interrumpida. En ese reino de Cristo no hay que tener armas, no hay que tener sistemas de seguridad, no hay que tener ejércitos, no hay que tener armadura,
porque Cristo trae una paz perpetua que jamás se acaba. Saben que yo a veces me pregunto, ¿cuánto más va a durar la paz aquí en el occidente? Si ustedes han estudiado un poquito de historia universal, deberían saber que el mundo siempre ha estado en guerra. Siempre. Los periodos de paz son periodos extremadamente cortos y pocos en pocos lugares. Vivimos aquí ahora en un tiempo de paz y nos hemos acostumbrado a un tiempo de paz y asumimos que siempre ha sido así y que siempre va a ser así. Y lamentablemente, todas las generaciones de nuestros hermanos cristianos en el tiempo pasado conocen una vida distinta. Una vida donde hay paz. Hay guerra alrededor. O ahí mismo donde ellos están. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo me pregunto eso ahora, porque vivo acá, en este mundo terrenal, lleno de pecado. Pero saben que yo jamás voy a tener que volverme a hacer esa pregunta en el reino de Cristo. Jamás. Y ese es tu nuevo reino. Un reino donde habrá paz perfecta. Y después vamos a hablar un poco más de esa paz. Luz, alegría, victoria. Y esto es simplemente por la suficiencia de Cristo, lo que Él ha venido a hacer con nosotros. Ese es tu reino, ese es tu nuevo reino. Tú no naciste ahí. Tú vienes de las tinieblas. Tú vienes de la perdición. Tú vienes del reino del pecado y la muerte. Pero este es tu nuevo reino por Jesucristo. Y nunca tienes que temer que ese reino vaya a acabar. Y eso es lo último. Es un reino que no tendrá fin. Es un reino que no tendrá fin. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Eso de lo dilatado realmente se puede también traducir como el incremento de su imperio. ¿Okay? El incremento, la expansión de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El verso 7, ¿verdad? Es el que nos vamos a enfocar en que enfatiza esto de que no tendrá fin su reino. No tendrá límite, pero sobre todo en las últimas partes dice, desde ahora y para siempre. Ese reino, dice el texto, que es un reino de un hijo de David. La tribu de Judá, y especialmente la persona de David, de su linaje es que vendrían todos los reyes de Israel en el futuro, y especialmente el Mesías. Esa es una preciosa profecía de nuestro rey, y lo que quiero resaltar es que jamás se acabará su reino. Eso se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. El reino del Mesías, del hijo de David, será, dice el texto en primera de Samuel, sempiterno, eterno, por siempre. Todos los imperios caen, todos los imperios se acaban, pero el reino de Dios durará para siempre. Así que, hermano, yo te invito simplemente a celebrar esa preciosa verdad. El reino al que Cristo te ha trasladado es uno que no acaba jamás y que no puede ser destruido.
Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3 al 6. Precisamente él invita a la iglesia, Pedro, el apóstol Pedro invita a la iglesia a gozarse en esta realidad. Quizá tú dices, ¿yo cómo me voy a gozar en que el reino de Dios es eterno? Bueno, mira, escucha las palabras del apóstol Pedro, dándole esa misma invitación que yo estoy haciéndote. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 1, 3 al 6. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ustedes se gozan. Tenemos que aprender a gozarnos en el reino de Dios, gozarnos en la esperanza inmarcesible e inmaculada que tenemos. Y si tú no has aprendido a hacerlo, ora al Señor y dile, Señor, yo quiero aprender a gozarme en la esperanza que tengo del cielo, en la esperanza que tengo del reino de Dios. En conclusión, ese es tu reino, al que Cristo te ha permitido entrar. Ese es tu verdadero hogar. Dice la palabra que es la verdadera patria, la Jerusalén celestial. Yo te invito a llenar tu mente y tu corazón con meditaciones sobre el glorioso reino de Cristo. Ahora, por último, el segundo punto es, quiero que nos enfoquemos en ese versículo 6. No solo nos alegramos en la luz de tu nuevo reino, sino alégrate en la luz especialmente de tu nuevo rey, de tu nuevo rey. Otra vez, este versículo 6 presenta cosas hermosas de tu rey. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo puedes disfrutar del reino de Dios? El reino está donde el rey está. Y tú puedes disfrutar más de esa paz, esa victoria, esa alegría, mientras más cerca estás de ese rey. Y necesitas conocer mejor ese rey, amar más a ese rey. Y vamos a profundizar un poco en eso y celebrar a nuestro rey. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se celebran 6 verdades de Jesucristo, el muy esperado rey. 6 verdades. Primero, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este rey esperado es un ser humano. Los espíritus no nacen de una mujer. Los ángeles no nacen de una mujer. ¿Quiénes nacen de una mujer? Los seres humanos. Y es muy interesante que se está profetizando acá que es un niño. Está enfatizando este nacimiento, esta humanidad real. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Qué tipo de niño es ese? Bueno, no es un niño normal, no es un ser humano normal, no es algo cotidiano de aquí para allá, no. Dice muchos títulos distintos que ya hemos leído varias veces, que jamás en el Antiguo Testamento se aplica a ningún otro ser humano, a ningún otro rey, a ningún otro niño, a ninguna otra persona. Imagínense, se le dice Dios eterno. Así que este niño tiene títulos tan elevados en esta profecía. Todos esos títulos nos apuntan a algo único sobre ese niño que nacerá en los últimos tiempos. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Segundo, es un ser humano. Segundo, es un rey. ¿Qué dice el texto? El principado sobre su hombro.
Eso definitivamente nos dice que ese niño será el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Al rey de Israel se le decía el ungido. Todos sabían que vendría un rey, un ungido, que sería esperado, un hijo de David que nacería en el reino. Ahora, tenemos esos dos datos interesantes de esta profecía. Es un ser humano, es un niño, va a ser un rey de la casa de David. Ahora yo quiero que nos hagamos esta pregunta. Sabemos que ese es Jesucristo. ¿Cómo es ese rey? ¿Cómo es ese niño nacido, especial, único, que es el rey? ¿Cómo es? Bueno, primero se le llama admirable consejero. Ahora, yo sé que en nuestras versiones de en la versión Reina Valera ponen una coma, y hay varias versiones que ponen una coma, dice admirable, coma, consejero, coma, Dios fuerte, coma, Padre eterno, coma. Ahora, muchos han dicho que probablemente esa coma no debería estar ahí en nuestras traducciones. En el hebreo no hay esas comas de por sí. Si ustedes se ponen a ver, son 4 títulos y cada uno tiene 2 palabras. Como les digo, es importante entender que se escribe poéticamente estas cosas. Cada título tiene 2 palabras. Admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Así va. Por eso es que lo junto como uno. La primera entonces característica de ese rey es que él es admirable consejero. Cada uno de los 4 títulos entonces revela algo de nuestro rey, de nuestro Señor. Y yo quiero que tú celebres esto, ¿ok? Primero, ¿por qué se le llama admirable consejero? La palabra admirable en hebreo es interesante, que apunta hacia algo sobrenatural. Lo que significa sobrenatural. Alguien que da consejo que es sobrenatural. Y la palabra consejero habla de discernimiento y sabiduría de ese rey. Entonces un comentarista escribe, las decisiones, ¿por qué es consejero? Porque las decisiones que un rey hace edifican o destruyen un reino. Un reino que será perfecto y eterno requiere la sabiduría perfecta y eterna de Dios. Y por eso esa palabra consejero habla de su sabiduría y su discernimiento como rey. Y es admirable, es sobrenatural. Entonces, gózate de saber que tu nuevo rey, no el rey del pecado, no el rey Satanás, no el rey del mundo en el que antes vivías, pero ahora en Cristo tu nuevo rey es sabio. No es ignorante, no comete errores, sino que es un sabio consejero, es Dios sabio, cuya sabiduría es sobrenatural, que sobrepasa este mundo. Tu rey no comete errores. Y ese es tu rey sabio. Segundo, se le llama Dios fuerte. Vamos a estudiar estas 2 palabras, Dios fuerte. Bueno, ¿por qué se le llama Dios fuerte? La palabra Dios es muy clara, se le llama Dios. Este rey es Dios. Es el título más explícito, creo, en el que se le llama al Mesías Dios. Ahora, ¿cómo se puede explicar que este niño, este rey, iba a ser Dios? Bueno, es lo que se llama el milagro de la encarnación. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Cristo es perfectamente Dios y hombre. Verdadero hombre, verdadero Dios. Con 2 naturalezas, la naturaleza de Dios y ahora una nueva naturaleza, la naturaleza de hombre, por la cual nació de una virgen.
Y hasta el día de hoy, en esa encarnación, Cristo es Dios y hombre, y vendrá como Dios, hombre. Dios Hijo no se volvió menos Dios por hacerse hombre, ni se volvió menos hombre por ser Dios. Es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y aunque es un misterio muy grande que no podemos entender, esto es cierto y lo podemos confesar de una manera verdadera y cuidadosa. Ahora, también usa esa palabra, Dios fuerte. En hebreo esa palabra es una palabra militar. Es una palabra de aquellos que de Dios se le usa para hablar de Dios cuando Él vencía a los enemigos de Israel. Él es Dios fuerte. Él es Dios que es el guerrero que va delante de nosotros. Ese es Jesucristo. Él es Dios fuerte. Dios fuerte va a nacer como un niño y vendrá a librar a su pueblo de todos sus enemigos. Y de verdad Él vino a hacerlo. El primero vino a vencernos de nuestros enemigos espirituales, del pecado, de la muerte, de Satanás. Y vendrá por segunda vez. Y sí, no tendremos ningún enemigo, aunque sea terrenal, aunque sea físico, ya no habrá ningún enemigo para nosotros. Él es Dios fuerte. Y gózate en saber que tu rey no es un simple hombre, ¿verdad? No es un simple hombre, es Dios. Y Él pelea por nosotros. También Él es Padre eterno. Es el tercer título. Padre eterno. Entonces, como vimos, admirable consejero habla de la sabiduría de este rey, que es sobrenatural. Dios fuerte habla de la deidad, de que este es Dios que vence a nuestros enemigos y nos lleva a la victoria. Padre eterno. ¿Qué es esto de Padre eterno? ¿Por qué se le llama Padre eterno? Porque el gobierno que traería Jesucristo sería un gobierno paternal. El título de Padre se le da para enfatizar su cuidado por el débil y desprotegido, su cuidado cercano y personal. Jesús es el perfecto Padre que siempre tú soñaste tener. Él tiene las perfectas cualidades para recibirte y cuidarte paternalmente. Él es Padre eterno. Gózate en saber que tu nuevo rey no es distante, no es impersonal. Tu nuevo rey es cercano, es personal, como un Padre perfecto. Y es eterno, porque es un Padre que nunca se irá, que nunca morirá, que nunca te dejará. Siempre va a ser tu perfecto Padre. Estas metáforas otra vez nos ayudan a entender la hermosura de este rey. Y por último, se le llama Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. ¿Por qué se le llama así? No porque simplemente no van a haber guerras. Eso es cierto. Pero la palabra paz, príncipe de paz, va mucho más allá. La palabra paz en hebreo incluye no solo ausencia de conflictos, sino plenitud, gozo, bienestar, el favor de Dios y la abundancia y prosperidad de Dios sobre nosotros. Eso es lo que significa paz en hebreo, esa palabra que se usa ahí. Otra vez, no solo una ausencia de conflictos, sino una abundancia del favor de Dios y bienestar. Su reino trae esa paz y esa plenitud por siempre y para siempre, eternamente. No porque tú te lo merezcas, sino porque Cristo te lo ha dado gratis. Eso es lo que significa gracia. Gracia sobre gracia. Es abundante paz sobre ti por siempre. El perfecto rey
eterno trae un reino de paz y abundancia, donde no hay ansiedad porque no hace falta nada. Quizá tú has estado creciendo en ansiedad en este mes. En nuestro reino y con nuestro nuevo rey no hay ansiedad. Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Leí hace unas semanas atrás. Si Dios realmente es nuestro pastor y nada nos falta, entonces no hay absolutamente nada que necesitemos, que no tengamos. Y si no lo tenemos ahora es porque no lo necesitamos ahora, pero tenemos todo lo que necesitamos ahora de parte de nuestro Señor. Y eso es increíble. No hay ansiedad porque hay paz abundante, bienestar y favor de Dios en Cristo. Por siempre. Tampoco hay temor porque Él nos gobierna y nos cuida. No hay perdición porque hemos encontrado en Él nuestro refugio y nuestro bienestar. Entonces, gózate en saber que tu nuevo rey no solo tiene paz perfecta en sí mismo, Jesucristo, sino que brinda a todo su pueblo paz perfecta. Jesús mismo dijo esto, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo te quiero hablar sobre todo si tú no eres un discípulo del Señor Jesucristo, no te has rendido 100% al Señor para ser suyo. Jamás vas a encontrar a alguien parecido a Jesucristo para seguir. Todos nosotros le entregamos nuestra vida a alguien, ya sea a metas egocéntricas, ya sea al dinero, ya sea a la lujuria, ya sea a las pasiones de la carne, ya sea a metas terrenales. Todos ellos son dioses falsos y reyes terribles. Pero hay un rey al que te invito y te exhorto por la palabra de Dios a que rindas tu vida hoy y cada día. Y es Jesucristo. Y en Él vas a obtener todo y mucho más de lo que necesita tu alma por toda la eternidad. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aférrate a Él el día de hoy. Toma la decisión hoy de decir, yo quiero bautizarme para llevar sobre mí el título de discípulo de Jesucristo y unirme a sus discípulos, a la iglesia, para caminar en obediencia junto con Él. Que el día de hoy tú puedas conocer a ese Rey. Y todos nosotros como iglesia, que el día de hoy podamos ser animados a celebrar a nuestro Rey. Espero que el día de hoy te hayas encontrado con Jesús de una manera especial. Que su luz te haya alumbrado tu alma el día de hoy y que su paz haya quitado tu ansiedad. Por un momento, por lo menos. Si el Espíritu Santo ha hecho eso en tu alma hoy, si te has encontrado con la gloria de Cristo hoy, te animo a que no lo dejes ir. A que no sea algo, una paz temporal y un consuelo temporal este día. A que tomes una firme decisión hoy de cambiar tu estilo de vida para ser un discípulo de Cristo que va hacia Él cada día y pone prioridad acercarse a Él y reposar en su santa presencia llena de paz, llena de su luz. Darte como ese baño de luz, ¿no? Cada día con el Señor Jesucristo. Que cambies tus prioridades, que cambies tu estilo de vida
hoy. Y que entiendas que también hay un aspecto no solo abstracto, físico en tu mente, meditar en el Señor, pero real y físico en la iglesia, que es su cuerpo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y después ve a los discípulos y dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia es su cuerpo. Hay un aspecto real y físico y tangible en el que tú puedes crecer en Cristo. Es con la iglesia. Que también cambies tus prioridades a través de eso. Y llenes tu mente y tu corazón con meditaciones sobre el Rey y su reino cada día, sabiendo que Cristo es suficiente. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Te suplico, Dios, que la uses para tu gloria, para traer gran fruto a nuestros corazones. Te pido, Señor, tú que nos pastoreas, tú que eres nuestro pastor, anímanos, Señor. Anímanos a renovar nuestro compromiso contigo, a renovar nuestro compromiso con ser tus discípulos juntos como iglesia. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos juntos, a orar unos por otros y a crecer en fidelidad bíblica a ti, Señor. Que no desperdiciemos nuestras semanas y nuestros días y nuestros meses. Los años pasan rápido, los días pasan rápido, Señor. Que nuestro corazón se llene de ti, de tu gloria, de tu reino. Y que nuestra prioridad esté puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.